que se está suscitando en este mismo momento en Medio Oriente, tomando en cuenta la nación de Israel y el pueblo palestino, que esto ya representa la crónica de un conflicto que se nos ha sido anunciado, no es algo que nos toma de sorpresa, pero que ya la Biblia nos presenta una serie de situaciones que tienen que suceder y las cuales nosotros vamos a tomar en cuenta en esta noche, pero les pido su paciencia, su disposición, su atención, porque hay unos aspectos históricos que debemos considerar y por eso yo le invito a que tomen ahí sus notas, que al final podamos aportar, hablar de lo que pudimos haber aprendido, recordado o quisiéramos aportar luego de compartir este mensaje con ustedes. Así que dispongan su corazón, así como sus notas, y vamos a hablar de esta crisis que estamos viendo en Medio Oriente. ¿Qué detonó esta escalada violenta en Medio Oriente? Bueno, es un conflicto antiguo, pero también inevitable. Desde el lunes 10 de mayo del 2021 inició una situación delicada entre Palestina e Israel. Esta región posee una frágil estabilidad social que en este momento se compromete con esta escalada violenta que estamos nosotros visualizando. El este de Jerusalén está en un proceso de desalojo. Se están desalojando ocupantes palestinos que antes habían poseído estas tierras en esos procesos donde el pueblo de Israel no estuvo ocupando dicho territorio. Más adelante vamos a ver en detalle por qué visualizamos a este pueblo como ocupante de una tierra que le corresponde por derecho divino al pueblo de Israel. Hay grupos disidentes que son los que ahora mismo están en enfrentamiento, en disputa, que son nacionales judíos contra pueblo palestino que vive en esa zona de la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Y se ha ido desalojando estas personas, reubicando en otros asentamientos, pero este pueblo se resiste. Considero que todo lo que estamos viendo en las noticias, lo que continuamente se está presentando en nuestros días, es el inicio de un conflicto a gran escala. Aunque en años pasados siempre se han presentado conflictos entre estas dos naciones, entiendo que esto puede generar un conflicto a gran escala que involucre a otras naciones, inclusive superpotencias, que tengan que intervenir o decidan intervenir en esta situación que se está desarrollando en Medio Oriente. El siguiente paso, en lo inmediato, considero que es la ocupación del resto del territorio de parte de Israel sobre el pueblo de Palestina. Lo que estamos viendo, estos ataques de precisión desde el aire, es una manera de debilitar esas posiciones estratégicas para luego dar paso a una intervención militar completa. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, este ataque agresivo, pone en alerta al pueblo de Israel porque ya las situaciones no es como antes, que eventualmente se enviaban cohetes, sino que en unas 40 horas desde Gaza se lanzaron 1050 cohetes en contra del pueblo de Israel, que si no fuera por esa gran capacidad de defensa que tiene esta nación, sobre todo por el cuidado y propósito que Dios tiene con el pueblo de Israel, hoy la historia fuera totalmente distinta. Solo unos pocos cohetes lograron traspasar esa cúpula de hierro, como ellos le llaman, y vemos el gran daño que produjo. Imagínense que en vez de unos pocos 5 o 6 cohetes que hayan caído, se compare con 1050 que se lanzaron, pues todo Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades que fueron atacadas, pues hoy estuvieran en un estado
irreconocible. Por eso considero que viene una ocupación del resto del territorio de Palestina para buscar cuáles son los responsables que están detrás de esta capacidad de ataque que ha manifestado el pueblo de Palestina, encabezado por Hamas. Hamas es un ala radical que ejerce poder político y religioso en el pueblo musulmán, sobre todo en esta zona de Palestina y de Israel. Entonces, ellos tienen que ocupar la tierra para erradicar este peligro y para que en futuras situaciones, pues, no tengan ellos que lidiar con esta situación. Así que ese es más o menos el panorama que estamos viendo en este mismo momento en esa zona. Dice Mateo 24, versículo 6, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero prestemos atención a los peros del Señor, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Por eso ustedes notaron que en el slide anterior les dije que es un conflicto antiguo, pero también inevitable. Es inevitable porque ya el Señor había establecido en su palabra que estos rumores de guerra, que estas amenazas que estamos viendo de un pueblo contra otro pueblo, son cosas que deben suceder, porque son parte de este tiempo del fin que estamos viviendo. Pero el fin no vendrá inmediatamente después. Lo que estamos viendo es cómo se está configurando el panorama profético en nuestros días de cara a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero por su iglesia y luego para cumplir su promesa y erradicar de una vez y por todas la maldad, el pecado sobre su creación, sobre la humanidad. Así que todas estas cosas no deben sorprendernos y son eventos que deben suceder. ¿Cuál es el trasfondo de este conflicto? Aquí vengo con una panorámica histórica que quiero que consideremos todo para poder entender dónde nace este conflicto. Dios entregó esta tierra a Israel. Dice Génesis 13:15, yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver. Le está diciendo el Señor a su siervo Abraham, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Eso incluye nuestros días. No solamente el momento en el cual Dios está dirigiendo a su siervo Abraham, que es el padre de esta nación, es de donde nace esta nación, y Dios le está diciendo a Abraham que a su descendencia, o sea, el pueblo de Israel, que parte de esas 12 tribus de su hijo Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, esa tierra, ese territorio es posesión permanente de ellos. Y aquí vemos una declaración divina de cuál es el territorio que a Israel le corresponde. Si vemos esta declaración divina, todo pueblo, toda nación que ocupe esta tierra está usurpando el propósito y la voluntad de Dios. Dice Génesis 15:8, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esta zona Dios está declarando que le corresponde a Israel. Cuando usted tiene un título, ese título de la tierra es un derecho que se le otorga de parte de una autoridad donde se le concede la propiedad que está conformada en una cantidad de metros determinados. Dios le está diciendo a Israel,
esta tierra te pertenece. Ahora yo quiero que veamos en este mapa que les presento en pantalla cuál es la promesa de Dios y cuál es el territorio que hoy está ocupando Israel. Ese mapa que ustedes ven en la izquierda de sus pantallas, esa parte roja que resalté, es la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le dijo a su siervo que su descendencia, el pueblo de Israel, debía ser dueño de toda esa marca que ustedes están viendo ahí, que ocupa territorio que hoy tiene Arabia Saudita, que hoy tiene Irak, que hoy tiene Siria, Jordania, Líbano y otras naciones que han ocupado esta tierra a través de la historia. Entonces, esa parte azul es lo que más o menos está hoy ocupando Israel. Hago un acercamiento y en la parte derecha de sus pantallas, ustedes pueden ver el territorio que Israel ha venido recuperando del 1946 hasta la fecha. Una proeza que ha logrado esta nación. ¿Por qué razón? Porque Dios les hizo una promesa. Y aquí hago un alto. Cuando Dios te hace una promesa, Dios la cumple por encima de quien se oponga. Esto no fue una buena idea que le surgió a Naciones Unidas en un momento de retornar esta tierra al pueblo de Israel. Es que por derecho le corresponde. Lo que pasa que desde sus inicios estuvo ocupada. Pero el dueño de la tierra le está diciendo a su pueblo, esa tierra te pertenece, yo te la di a ti. Y es por eso que debemos ver en detalle algunos elementos que por derecho divino posee esta nación de Israel. ¿Por qué esta tierra? ¿Por qué Dios decide darle esta zona, este territorio? Dice Deuteronomio 1:8, miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de él. Primero, esta tierra les corresponde a ellos por pacto de Dios, porque Dios así lo dispuso. Lo que pasa es que a través de la historia, la humanidad regularmente se ha opuesto a la voluntad de Dios, ha andado en contra de la voluntad de Dios y lo que estamos viendo hoy día es esta misma intención natural de ir en contra de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Dice Deuteronomio 8, verso 7, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Esta es la segunda razón. Primero, porque Dios así lo determinó. Le corresponde esta tierra. Y segundo, porque es una tierra fértil. Cuando Dios te da una bendición, es una bendición amplia, completa. La bendición del Señor no añade tristeza consigo. La bendición del Señor es plena. Y Dios le prometió una tierra de fertilidad, fértil, abundante, una tierra de bendición a su pueblo. Y dice Deuteronomio 8:7 que esa tierra tiene arroyos, tiene lagunas con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorro de los valles. Quizá el Señor aquí está tomando en cuenta los altos de Golán, que son esas tierras altas de donde fluyen a chorros, esos manantiales maravillosos que bendice a la nación de Israel y las colinas también. Y dice el verso 8, es una tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra fructífera, es una tierra bendecida, porque las bendiciones que Dios tiene para nosotros son de esta misma manera, enriquecen todo nuestro ser. Y dice el verso 9, es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, aquí viene una advertencia, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Debemos entender que Dios está con su mirada puesta sobre el pueblo de Israel por el puro afecto de su voluntad, pero también porque Abraham
es descendiente de una simiente que decidió adorar a Dios. Como dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 5, cuando los hombres adoraron al Señor por primera vez, es de esa simiente que proviene Abraham. O sea que esta nación está siendo bendecida porque un hombre fue valiente, adoró al Señor, guardó el pacto y de su descendencia pues viene un grupo de personas que están bajo un pacto de bendición que Dios estableció para sus vidas. Muchos se preguntan, sí, pero ¿por qué bendecir a Israel y marginar al pueblo palestino, por ejemplo? Aquí no podemos tener una perspectiva humana de lo que está sucediendo. Debemos conocer el trasfondo. Por eso estamos hablando del trasfondo. Por eso estamos visitando el origen de este conflicto para que entendamos que nada de lo que sucede en nuestra vida es casual. Todo está bien orquestado, pero sobre todo Dios es justo. Nunca olvides eso. Dios es justo. Y Dios está bendiciendo a Israel por el pacto que hizo con su siervo Abraham, que también lo consagró sobre Isaac y Jacob, reconocido como los patriarcas de esta nación. Un patriarca es un padre de multitudes y los descendientes de ellos iban a ser bendecidos. Mira lo importante que es que tú y yo adoremos a Dios. Cuando tú y yo estamos cerca de Dios, adoramos al Señor, somos de bendición para nuestra descendencia. Somos de bendición para aquellos que van a venir luego de nosotros, pero también somos de bendición para las personas que están a nuestro alrededor en este mismo momento. Aquí hay un detalle muy, muy especial que quiero abrir como paréntesis y compartir con ustedes, y son las postales que precisamente usa el pueblo de Israel aún en nuestros días. Anteriormente cité que esta es una tierra donde está el trigo, donde está la uva, donde está la granada, donde está el olivo, donde está la miel, donde está la cebada, donde está toda esta abundancia que Dios había colocado en esta tierra. Y es interesantísimo tomar en cuenta que, sea intencional o no, el pueblo de Israel ha guardado eso mismo que el Señor les habló a través de Deuteronomio capítulo 8, verso 7 en adelante, porque aquí estamos viendo que ellos guardan en sus postales cada uno de los elementos que Dios citó que les iba a entregar en esta tierra. Y miren cómo estas postales están adornadas con esta promesa del Señor. No podemos desligar el propósito eterno de Dios con esta nación y todo este material profético, todo este contenido histórico tan rico que no solamente les bendice a ellos, sino que nos habla a nosotros hoy, los gentiles, que servimos a un Dios que guarda su pacto. Oye, qué interesante, porque yo estoy predicando esto y yo no lo estoy predicando con un sentimiento nacionalista porque yo no soy de Israel. Yo no lo estoy predicando con un sentimiento nublado por una perspectiva errada, sino que yo lo estoy tomando de lo que Dios ha inspirado en su palabra, y esto bendice mi corazón. Bendice mi corazón porque estamos nosotros tomando en cuenta el Dios que guarda su pacto, y que así como ha bendecido a Israel, bendice tu vida en esta noche. Y la bendecirá siempre porque Dios guarda sus promesas. Y mira cómo Israel está guardando tantos años después, más de 6,000 años después de historia, ese contenido maravilloso que Dios les reveló a su siervo Moisés, y hasta hoy ellos lo tienen en su mente y en su corazón. Aunque lamentablemente muchos de esta nación no aman al Dios que nosotros adoramos con la revelación que nosotros hoy tenemos, en su momento lo harán, pero Dios deja ver estas señales para nosotros que estamos estudiando su palabra, de que Él es un Padre fiel que guarda su pacto. Por eso, en este momento, donde quiera que te encuentres, yo quiero cerrar este paréntesis enfatizando que Dios tiene cuidado de ti, que Dios bendice tu vida, así como llevó a Israel a una tierra abundante y no ha permitido que nadie ocupe ni usurpe su propósito. Dios no permitirá nunca, bajo ninguna circunstancia, que el pacto que hizo contigo, con tu familia, el llamado que te hizo, se vea afectado en el nombre de Jesús. Así que todo esto sirve para nuestra consideración,
nuestro aprendizaje y debemos seguir avanzando. Debemos seguir avanzando. No pierdan el hilo. Dice Éxodo 33, verso 1, que el Señor le dijo a Moisés, váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan cuando Israel sale de Egipto, luego de esos 400 años de esclavitud? Que por cierto, Dios le había dicho ya a Abraham que el pueblo iba a tener este tiempo de esclavitud. Aquí se ve terminado ese proceso de esclavitud. Moisés fue usado por Dios para guiar este pueblo a través del desierto. Y Dios le dice en este momento, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré. Aquí vemos que Dios le está diciendo a Moisés, yo tengo un pacto, yo cumplo mi pacto, lleva a mi pueblo a la tierra que yo le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob que les iba a dar, a ellos y a sus descendientes. A ellos les dije, les daré esta tierra a sus descendientes, porque esto es un pacto perpetuo, el que Dios hizo con esta nación. Enviaré un ángel delante de ti, fíjate bien, para expulsar. Y aquí yo le paso una raya, marco esto, porque debemos entender que este conflicto que hoy estamos viendo es a raíz de la ocupación de una nación extranjera sobre un territorio que por derecho divino le corresponde a la nación de Israel. Independientemente del reconocimiento de las naciones en el mundo que quieran o no aceptar la posición geográfica que está ocupando Israel, reducida para lo que le corresponde, pero aún así ese espacio que están ocupando, esos pocos kilómetros que ellos tienen, que no es su derecho divino, pero parte de ese territorio les corresponde. Entonces los que están allí tienen que ser expulsados. ¿Por qué razón? Porque los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos tenían posesión de esta tierra. Aquí ustedes tienen otro mapa donde pueden ver la configuración geográfica que poseía la tierra de Canaán en los días en los cuales Josué tuvo que introducirse en este territorio desde Edom, ir conquistando hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este, todo el territorio que luego completa la misión que Dios le había entregado y distribuye la tierra según lo que Dios les reveló que debía hacer, lo que Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí nosotros estamos viendo un panorama geográfico, dado este trasfondo que estamos tomando en cuenta, para que veamos que en ese momento Canaán, junto con todos estos reinos, estas naciones, estaba ocupando la tierra que por derecho divino le correspondía a Israel. Ellos la conquistaron, pero en nuestros días vemos que se vuelve a dar la conquista. Israel está marcada por ser una nación que siempre logra eventos únicos. Esta es la única nación que en dos momentos históricos ocupa la tierra que por derecho le corresponde y saca a los pueblos que están allí ocupándola. Imagínense una nación que se establece, es removida, llevada a escombros, vuelve y ocupa la tierra, y no solamente la ocupa por ocuparla, sino que del desierto hace una nación prolífera, una nación de desarrollo tecnológico, de desarrollo político, de desarrollo financiero, a tal punto de que son referentes en todas las áreas como nación para el resto del mundo. Por ejemplo, estamos en un proceso de pandemia. ¿Y cuál es la primera nación que alcanza una recuperación por encima de todas las naciones con un nivel de control sanitario que les da la posibilidad de ser referente para el resto de las naciones? Es el pueblo de Israel. Y todas estas hazañas en los diversos ámbitos que ellos logran es una evidencia del pacto que Dios tiene con ellos. Debemos tomar en cuenta algo muy importante, y es un conflicto familiar que es la raíz de este problema regional. Cuando vemos Palestina, cuando vemos Israel, es por este motivo. Los judíos, los israelitas, son descendientes de Isaac.
el hijo de Abraham. Los árabes son descendientes de Ismael, que también es hijo de Isaac. Lo que pasa con Ismael es que es el hijo de una esclava egipcia, como dice Génesis 16, capítulo 1 al verso 6, e Isaac es el hijo prometido que ha de heredar la tierra y las promesas que Dios hizo a Abraham. Dice Génesis 16:11, algo muy importante, que un ángel en una revelación le dijo a la madre de Ismael: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia, porque esta mujer estaba en disputa con la madre de Isaac, que no aceptaba los privilegios o la manera en la que ella se estaba conduciendo, porque estaba en estado de gestación de Abraham, su esposo. Y dice el verso 12, este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y a todos, y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y si hay algo que debemos destacar de toda esta zona de Medio Oriente y aquellos que están bajo la influencia de Ismael, en toda su historia han estado en conflicto unos con otros y con todas las naciones, como una manera de confirmar esta declaración que el ángel, por dirección de Dios, le comunica a la madre de Ismael. Esto nosotros debemos tomarlo en cuenta porque es parte de este contenido histórico que debemos destacar. Este conflicto entre estas dos naciones se debe a que una, que es el pueblo de Israel, representa a Isaac, y el otro, que es el pueblo de Palestina, está representado en Ismael. Dos hermanos que se dividen, uno que tiene una promesa eterna de Dios, que es Isaac, y el otro que es Ismael, que se le fue concedido un privilegio, una zona, un territorio, y que sería indomable y que siempre entraría en conflicto con sus familiares, entre ellos este medio hermano que es Isaac. Esto se extendió al plano religioso, porque la Biblia nos dice que Isaac es el hijo de la promesa, pero el Corán le dice a aquellos que están bajo esta línea de fe que Ismael es el hijo de la promesa. Entonces hay un conflicto. Los de Palestina dicen, esta tierra nos corresponde a nosotros porque es la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre Ismael. Entonces, los israelitas dicen, esta tierra nos corresponde a nosotros porque es la promesa que el Señor le hizo a Abraham sobre Isaac. Y aquí nosotros vemos que son dos vías opuestas. Les digo algo en este mismo momento, es imposible armonizar estas corrientes de fe, estas perspectivas ideológicas, estas naciones que nosotros estamos viendo en este momento. Por eso, a través de la historia, todos los esfuerzos han sido fallidos, porque ya Dios había dicho, el pueblo palestino iba a ser todo el tiempo, se iba a resistir, iba a provocar conflicto entre todas las naciones, y el pueblo de Israel entonces es el que iba a estar en el mando precisamente por la bendición de Dios. Hay personas que dicen, pero ¿por qué parcializarme con Israel y no tomar en cuenta Palestina? A través de la historia, ¿de quién ha sido el crecimiento? ¿De quién ha sido el desarrollo? ¿En quién ha estado el apoyo verdaderamente de Dios? Pues precisamente en el pueblo de Israel, que ha logrado las proezas que, a pesar de tantos procesos difíciles a través de la historia, ha logrado mantenerse firme y vencer a todos sus adversarios. Hay algo importante que quiero destacar ahora, y es que luego de esa gran conquista de la tierra prometida, cuando Josué saca a todos los descendientes de Canaán de la tierra que hoy nosotros conocemos como el territorio de Israel, luego de esa gran proeza,
y luego de el reinado de tanto el Reino Unido, que fue el reino de David y de Salomón, como el reino dividido de Israel, que fueron los descendientes de Salomón, hasta la ocupación de las potencias extranjeras que fueron profetizadas por Daniel. Dios le dio esta revelación a Daniel en una visión donde vendría Babilonia, luego vendría el imperio medo-persa, que son los mismos que hoy están alimentando con material militar al pueblo de Palestina, los medos y los persas. Luego iba a venir el imperio griego y luego el imperio romano hasta nuestros días, porque en la revelación no hay otro imperio, y ese imperio romano, con su ideología, su sistema, prevalece aún hasta nuestros días, porque del cielo entonces vendría ya el gobierno de Cristo permanente sobre la humanidad, pero hasta que esto se revele, estamos bajo la influencia de ese cuarto imperio que ve Daniel en su visión. Entonces, cuando inician estos imperios y sus manifestaciones, esta región de Medio Oriente fue saqueada una y otra vez por esos imperios, hasta el punto de que llevaron a Israel a la dispersión. Fueron dispersados como nación, como pueblo por todo el mundo. Y yo quiero que consideremos Deuteronomio 28, 63, que es un panorama profético que nos trae, escucha bien, desde los días de Babilonia hasta el momento del holocausto nazi, el mismo momento del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28, 63. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y multiplicarte, le está diciendo al pueblo de Israel, ahora el Señor se deleitará en destruirte. ¿Cómo? Pero explíqueme eso. Bien, el Señor nos va a explicar. Dice aquí, serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. O sea, que esa conquista de Josué iba a ser por un tiempo determinado, porque ya Dios había profetizado que el pueblo iba a entrar en un proceso donde iban a ser dispersados por toda la tierra. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Pues el Señor te dispersará. No son las naciones, no son los imperios que vienen a saquearlo, sino que Dios lo ha permitido y que sean llevados por todas las naciones, desde el extremo de la tierra hasta otro, desde un extremo a otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. O sea que no podemos decir que la historia de Israel ha sido placentera todo el tiempo. Ellos han tenido sus momentos difíciles, como todas las naciones, pero aquí nosotros estamos viendo un nivel de detalle extraordinario. Dice el verso 66, tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo. ¿Cómo estaba el pueblo judío, el pueblo israelita, durante este imperio que avanzó y provocó la muerte de más de 6 millones de judíos en toda Europa? Estaba que su vida dependía de un hilo y que el miedo arropaba sus corazones. Y sigue diciendo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si fuera de noche, y por la noche dirás, si fuera de día. Mira el nivel de intranquilidad, pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. ¿Tú sabes por qué? Porque el mismo Dios que bendice es un Dios justo. Y en lo inmediato vamos a ver en detalle por qué Dios permitió todos estos acontecimientos en el pueblo de Israel. Se da un proceso de retorno. Se da un proceso de retorno en una segunda etapa. Israel toma su tierra por la dirección de Josué luego de que salieron de Egipto y vuelve a tomar esta tierra luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas dieron una porción de la tierra de Israel
al pueblo judío que estaba por toda la tierra. La tierra en este tiempo, esa zona que le fue consignada a ellos luego de esta decisión de las Naciones Unidas, estaba habitada por los árabes, o sea, el pueblo de Palestina. Nuevamente, los descendientes de Canaán, encabezados por la influencia de Ismael, que espiritualmente tiene la dirección de todo el pueblo árabe, pues estaba nuevamente ocupando la tierra. Nuevamente estamos viendo estas personas ocupando este territorio. Y lo que vemos hoy, ese combate que está precisamente en este momento, en pleno apogeo, en este mismo instante, es parte de este proceso de retorno de Israel a su tierra. Miren cómo para el 1946, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, nosotros vemos la condición en la que estaba este territorio ocupado. Toda esa zona verde es lo que ocupaba la nación o el pueblo de Palestina, el pueblo palestino para el 1946. Luego de que la ONU le concede territorio nuevamente a Israel en el 1947, así se veía el mapa. El color crema o anaranjado para Israel y el verde para el pueblo de Palestina. Ya para el 67, luego de unas guerras que libró Israel contra sus adversarios, pues esta es la cantidad de territorio que había logrado recuperar, incluyendo parte de la ciudad de Jerusalén, que incluso hasta hoy está en conflicto. En el 2010, mire cómo todo el panorama va cambiando dramáticamente y cómo entre el signo de interrogación coloco la condición del 2020, porque ya el mapa se va viendo en esa condición como parte de la promesa de Dios de que ellos iban a recuperar su territorio. ¿Y dónde está esa promesa? Pues en muchos profetas que hablaron de este retorno, pero sobre todo Ezequiel en el capítulo 36, verso 19, que el Señor, por ejemplo, dice, los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y el mismo Dios que en Deuteronomio 28 le dijo, te voy a bendecir, voy a hacer prosperar tu vida en esta zona, también en ese mismo capítulo le dice, si tú prestas atención a mi palabra, serás bendito, pero si le das la espalda a mi consejo, tú vas a sufrir las consecuencias que tengo para ti. Entre ellas, lo que leímos hace un breve momento que habla de que iban a ser esparcidos, que iban a ser dispersados por toda la tierra. Pero miren aquí la promesa de restauración. Dice el verso 22, los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Porque Dios es un Dios de pacto. Dios cumple su promesa. Y aunque permitió en diversas etapas que el pueblo de Israel fuera perseguido, que el pueblo de Israel enfrentara pruebas por la dureza de su corazón, Él de todos modos le cumple la promesa que hizo a Abraham y a toda su descendencia. Como nosotros en etapas de nuestra vida entramos en proceso porque Dios está purificando nuestro corazón, Él cumple su promesa. Aunque tú hoy te sientas completamente agobiado, rodeado de enemigos, como Israel ha estado en momentos de su vida como nación, Dios también cumplirá su promesa contigo. Dios guardará esa palabra y la cumplirá sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y dice el verso 24, los recogeré de entre todas las naciones. Una nación que inició con unas pocas personas para el 1946, hoy alcanza la suma de casi 10 millones de habitantes, que han nacido allí muchos y otros que han retornado de diversas partes del mundo, como parte del cumplimiento de la promesa que Dios hizo en Ezequiel 36, versículo 24. Ahora vamos a entrar en materia de lo que está sucediendo actualmente para ya finalizar con este tema en esta noche
y dar paso a sus aportes. ¿Qué sucedió en las últimas horas en Israel? Bueno, desde ese día 10 de mayo del 2021 que cité al inicio de este tema, en solo 40 horas, 50 palestinos habían perdido la vida y 6 israelíes también habían perdido su vida. Unos 1.050 cohetes fueron lanzados desde Gaza y hoy estamos viendo cómo se están produciendo ataques aéreos de alta precisión de las fuerzas israelíes sobre blancos estratégicos de el grupo radical de Hamas y sobre la tierra de Gaza, sobre el territorio de Gaza. Se prevé una posible incursión terrestre en las próximas horas, que le dé punto final a esta amenaza constante, pero que lo que va a desatar es la furia de todo el pueblo árabe que hasta este momento había estado silenciado por diversas razones que ahora no podemos hablar en detalle por razones de tiempo. ¿Dónde desembocará todo este conflicto? Miren, dice Zacarías 12, verso 3, y es bueno que lo tomemos en cuenta porque es lo que vamos a estar observando en las próximas horas, los próximos días, los próximos meses. Dice Zacarías 12, 3, en aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible. Lo que nosotros hemos estado viendo en estas últimas horas es de una manera formidable cómo un sistema de protección aérea o antiaérea que ha desarrollado esta nación, conocida como la Cúpula de Hierro, ha logrado protegerle de todas estas amenazas que, por ejemplo, en un periodo de 40 horas, 1.050 cohetes y a la fecha creo que suman unos 1.500 cohetes han sido lanzados sobre las principales ciudades de Israel. Pero lo que estamos viendo es la manera extraordinaria de cómo el poder militar, tecnológico, el buen desarrollo que ha logrado esta nación, les ha consolidado, como dice Zacarías, capítulo 12, verso 3, como una roca inconmovible. Y dice, todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. No dude que en las próximas horas se comiencen a sumar otros enemigos antiguos de esta nación y de igual manera serán derrotados y avergonzados. Debemos tomar en cuenta que esta profecía de Zacarías 12 está siendo presentada en el contexto de el período de la gran tribulación. No hago caso omiso de esta realidad teológica o de apreciación a nivel de contexto de Zacarías capítulo 12, verso 3. Pero para poder llegar a ese punto de ser una roca inconmovible, desde el día de hoy estamos viendo en la práctica la manera en la que Israel se está preparando para ese momento. Algunos de ustedes lo saben, otros no. En Israel se hace servicio militar tanto femenino como masculino. Hombres y mujeres tienen que participar de esta preparación, excepto aquellos que están consagrados en el ámbito religioso a involucrarse como maestros de la ley o como personas consagradas a la religión judía, y entonces esto los priva del servicio militar obligatorio. Pero el resto de la nación, tanto hombres como mujeres, tienen que tomar este entrenamiento y la mayoría de ellos se queda involucrado en las Fuerzas Armadas. Y dice el verso 8, como parte de este elemento que les acabo de citar, que en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil de entre ellos será tan poderoso como el rey David. Y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos, pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Es un grave error la nación que hoy decida levantarse en contra del pueblo de Israel. No solamente veremos cómo va a funcionar la cúpula de hierro, sino que esos ataques de precisión seguirán dándose. Hay videos que están en diversos medios noticiosos que vemos cómo el mismo departamento
que está coordinando los ataques de precisión aérea, llama, por ejemplo, a zonas donde hay colegios y les avisa, en breve viene un ataque sobre tu zona. Guárdense todos porque viene un ataque inminente en este mismo momento. Y vemos que las personas preguntan, pero ¿por delante o por detrás? Y la persona le dice, no te puedo dar más detalles, solamente resguárdense. Y no pasan unos segundos cuando ¡pum! Cae el misil y derrumba esos objetivos cercanos. Pero vemos cómo la intención del pueblo de Israel no es dañar el pueblo civil, sino afectar esta ala radical que está lanzando estos cohetes en contra de esta nación. Como parte del cumplimiento de esta profecía de Zacarías, capítulo 12, verso 3 en adelante. Todos estos acontecimientos que estamos tomando en cuenta y estamos viendo en nuestros días no son más que una alarma profética, una evidencia de que el Señor está a la puerta y que su profecía se cumple. No tengamos ninguna duda de esto. Nosotros vemos muchas soluciones fallidas que a través de estos últimos 50 años se han estado presentando. El único gobernante que ha sido preciso y ha marcado la diferencia en el avance estratégico, político, regional sobre el pueblo de Israel, el más marcado en estos últimos años, corresponde al gobierno de Donald Trump en la administración pasada en los Estados Unidos, que tomó una decisión histórica e importantísima en el plano profético. Yo pienso que es el evento más importante de los últimos 50 años sobre esta nación. Me conmovió, me estremeció cuando en el 2017 este presidente dijo, Jerusalén es la capital de Israel. Ningún presidente en el mundo se había atrevido a hacer esta declaración. Y este hombre hizo esta declaración y será bendecido él y su familia de muchas maneras por el Señor, porque él tomó una posición valiente, independientemente de los intereses que puedan algunos presentar como trasfondo de esta decisión. Lo que él hizo marcó un punto clave en el desarrollo profético de los acontecimientos que tenían que presentarse como parte del final de nuestros días. Pero se ha procurado soluciones a este conflicto. Algunos proponen un solo Estado. ¿Es posible fusionar el pueblo de Israel con el pueblo de Palestina en un solo Estado? No, esto es imposible. Es imposible, aunque muchos los han propuesto. Incluso vi a una actriz de Israel, israelí muy conocida, que decía, esto lo que tiene que terminar es una unión de todo el pueblo en un solo Estado. Eso es una utopía, es un deseo vago que no tiene ningún fundamento. ¿Es posible que se puedan entonces hacer dos estados? De ninguna manera, porque ya les expliqué que el pueblo de Palestina entiende que esa tierra es de ellos y el pueblo de Israel está en posesión de esta tierra por derecho divino. Esto no se va a afectar por ningún motivo, porque Dios decidió darles esa tierra. Esto va a terminar necesariamente en el inicio posible, en los próximos días o en los próximos años de la Tercera Guerra Mundial o una guerra de gran escala con mucha importancia a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque este conflicto es una papa caliente, es una situación difícil que durante mucho tiempo se ha estado sobrellevando, pero llegará un momento en el cual se volverá insostenible, sobre todo por el material profético que nosotros tenemos a nuestra disposición. En conclusión, dice Lucas 21, versículo 20, algo que estamos a punto de ver. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción, de la destrucción de todo aquel que ha insistido a través de la historia de oponerse a los propósitos de Dios, que en gran manera se manifiesta a través de este pueblo, a través de la historia. Debemos nosotros tomar en cuenta que cuando veamos a
Jerusalén rodeada de ejércitos, tendrá ya en el panorama profético el cumplimiento de muchas promesas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y así como vemos a estos jóvenes soldados contemplar eh, su tierra, esa tierra que ellos cotidianamente defienden y dan su vida por ella, nosotros igualmente debemos estar contemplando, atendiendo cada uno de estos acontecimientos. ¿Qué nos corresponde como pueblo de Dios en este tiempo? Número uno, orar por la paz de Israel. Tenemos que orar por la paz de Israel, porque si Israel está en paz, el resto de nosotros pues vamos a estar en paz. Si Israel eh, es tocado, mire como todo el mundo inmediatamente está pendiente de las cosas que están sucediendo en esta zona. Si algún conflicto se suscitara en África, en Europa, pues gran parte de la población mundial puede darle seguimiento, pero no con la intensidad, la precisión, la cercanía, el interés que suscita todo acontecimiento que se da sobre esta tierra. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué voy a orar por la paz si ya la Biblia habla de conflictos? Sí, pero mientras se dan esos acontecimientos, el sentir nuestro, la identificación nuestra de nuestro corazón con esta nación debe ser orar por la paz de ellos, porque Dios bendice a aquellos que bendicen al pueblo de Israel. También está el predicar. Debemos predicar con intensidad, con vehemencia, con pasión, más que nunca, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. También debemos seguir las señales bíblicas que se han estado presentando en estos últimos días, sobre todo, como parte del cumplimiento de cada una de estas promesas del Señor. Así como hemos visto todo este desenvolvimiento profético a través de la historia, igualmente en nuestros días debemos estar pendientes de lo que hace falta que se presente. También debemos congregarnos, porque Hebreos capítulo 12 nos dice que nos congreguemos, sobre todo en estos tiempos donde vemos que las situaciones proféticas apremian y que la venida del Señor está cerca, para que nosotros estemos preparados para nuestro encuentro con Él, congregarnos y servirnos los unos a los otros, como Jesús lo hizo, que enseñó a las personas, que atendió las necesidades de las personas y que sobre todo las amó sin esperar recibir nada a cambio. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer en este tiempo? Enseñar. Tenemos también que ayudar a aquellos que están en necesidad como parte de esa sensibilidad espiritual que Dios desea generar en nuestra vida. Y amar. Amar es darse, proveer sin esperar recibir nada a cambio. Viviendo de esta forma, pues estaremos preparados para ese encuentro inminente de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto veremos cómo esto se cumple y cómo se presenta la realidad de todo este panorama profético. Yo quería compartir con ustedes este material porque ciertamente nos trae mucha luz, arroja mucha luz sobre la situación que estamos viendo en nuestros días. Es imposible armonizar estas dos naciones. Si el pueblo de Palestina se lo ubicara en otro territorio y ellos lo aceptaran, pues sería parte de la solución. Pero ellos no lo van a aceptar nunca, porque ya les dije que aquellos que creen en el Corán, pues entienden que esa es su tierra. Aquellos que entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, entendemos que esa tierra le corresponde al pueblo de Israel. Y a través de la historia hemos visto de qué lado Dios ha manifestado ese apoyo, esos milagros sobrenaturales, esa obra sobrenatural de la intervención divina en la tierra, y está en todo momento manifestándose a favor del pueblo de Israel. Me gustaría que aprovechemos este momento.